Vamos a comenzar hoy la clase número 5. Esta clase número 5 se titula Atributos de la Iglesia, la ramera del Apocalipsis y los santos padres y la Iglesia. Es el título que tiene. En estos carteles vamos a ver solo dos: el atributos y la ramera. Ya lo de los santos padres es una hoja que se los voy a dar a ustedes para que la lean, ¿sí? Pero en el archivo que yo les voy a compartir en internet, porque se los mando al grupo de WhatsApp y ustedes lo leen allá, en el archivo viene un tema más, viene un cuarto tema que no lo vamos a ver acá, que eso lo van a tener ustedes. Y esto es una frase que se llama: solo la Iglesia nos da la salvación. O sea, solo en la Iglesia católica se puede salvar. Y eso es algo que se llama dogma de fe. ¿Qué es un dogma de fe? Una verdad revelada que yo tengo que creerla sí o sí. Le entiendo o no le entienda, lo comprenda o no lo comprenda. Un dogma es una verdad de fe revelada en la Biblia que yo tengo que creerla sí o sí. Entonces, un dogma de fe es, por ejemplo, el infierno. No hay necesidad que usted crea en el infierno, pero el infierno existe. Ahí usted, si quiere vivir como quiera su vida, bueno o malo, es cosa de usted, pero el infierno existe. Cuando usted se muera, como decía un video que les mandé, ahí lo van a ver. Ojalá no, ¿verdad? Y nos vayan para otro lado. Pero es un dogma de fe. Que hay un Dios, ese es otro dogma de fe. Pero es que yo no lo veo, no lo creo, no lo toco, no lo siento, pero hay un Dios. Crea o no crea, existe un Dios. Eso es un dogma de fe, ¿sí? Entonces, hay un dogma de fe que se llama: solo en la Iglesia católica me puedo salvar. Fuera de ella no. Es un dogma de fe. Entonces no lo vamos a ver acá, sino que yo se los voy a mandar en el archivo, porque son 23 páginas de todo. Entonces, si lo vemos acá, llevaría un buen rato. Mejor lo vamos a ver más despacio. Bueno, comencemos esta clase número 5 entonces, pongámonos de pie. Vamos a realizar la oración inicial y digamos juntos: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, porque un domingo más estamos reunidos hoy ante tu presencia para comprender tu palabra, para aprender sobre tu mensaje de salvación y para conocer cada vez más a nuestra Iglesia, una, santa, católica y apostólica. Concédenos la gracia de ser verdaderos discípulos tuyos, hijos de María Santísima, y danos la fuerza para perseverar todos los días de nuestra vida, orgullosos de ser católicos. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Nos reunimos en el Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Clase número 5 entonces. Ya hemos hablado acerca de la Iglesia de Jesucristo. Ya hemos hablado que es católica, de cómo ella es el cuerpo de Cristo. La semana pasada dijimos: Cristo es la cabeza, la Iglesia es el cuerpo. No pueden existir dos cabezas ni tampoco dos cuerpos, porque Cristo es cabeza y la Iglesia cuerpo, solo un Cristo, una Iglesia. Eso habíamos dicho la semana pasada. También habíamos dicho que la Iglesia la juzgaban de que era mala, de que era pecadora, de que había muchas cosas malas adentro. Y dijimos que la Iglesia es pecadora, por supuesto. Dijimos que había trigo y había cizaña. Todo el tiempo va a haber eso en la Iglesia, pero la Iglesia es perpetua. Nunca muere. Dijimos también que muchos decían: no, pero es que la Iglesia no tiene autoridad, la Iglesia somos nosotros, usted puede creer en lo que usted quiera, no hay ningún problema. Nosotros dijimos la semana pasada: no, la Iglesia es una Iglesia visible y una Iglesia con autoridad, que se ve y que tengo que perseverar en ella. Eso fue lo de la semana pasada. Hoy hay unos que acusan a la Iglesia y dicen: no, es que esa Iglesia no puede ser la Iglesia de Jesucristo. Esa Iglesia no puede ser porque no cumple las características, es idólatra, usan colores que no deberían de usar porque la Biblia los prohíbe y los asemeja más a las bestias del Apocalipsis y a todo lo demás. No, es que esa Iglesia no es porque Jesús no vino a fundar una iglesia, sino que Jesús lo que vino a hacer es que todos seamos parte de la Iglesia. Entonces no hay una, sino que todos somos parte. Entonces ya empezamos a barajear esas cosas. Luego dicen: no,
es que la iglesia también no es santa. Santa, ¿cómo va a ser santa la iglesia? ¿No han visto el montón de sacerdotes, todo lo que hacen con los niños? Miren ellos. Miren los catequistas, miren esto, miren aquello, la historia, los papas, cómo viven, cómo se visten, con ese lujo, con esas grandes casas. Y empiezan a cuestionar, no sé si han escuchado alguna vez cosas como esas. Dicen también, no, la iglesia no puede ser católica. ¿De dónde sacaron eso de católico? ¿Cómo así que católico? Eso no existe en la Biblia. Y dicen, no, la iglesia no es apostólica porque los apóstoles no practicaban lo que practica la iglesia católica. Y empiezan a cuestionar un montón de cosas. Nosotros, cuando rezamos el credo de nuestra fe, que es el compendio de toda la fe que creemos, si ustedes quieren saber qué es lo que cree un católico, pues léanse el credo, pero el credo largo, porque el chiquito no tiene mucho. Léanse el credo largo y ahí está contenida toda la fe de la iglesia. Creo en un solo Dios. Pueden haber muchos más que creen en más, pero yo solo creo que hay uno, pero que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero creo en Jesucristo, Hijo único de Dios, que nació de María la Virgen. Y miren la fe, cómo voy creyendo eso. Y ahí va resumiéndose todo. Hay una parte del credo que dice casi al final, creo en la iglesia que es una, santa, católica y apostólica. Y eso es lo que vamos a ver. Eso es lo que llamamos atributos de la iglesia. Algunos le agregan más y dicen que es, número 5, romana. Y número 6, perseguida. Pero básicamente los que aparecen en el credo son 4. ¿Sí? Porque la iglesia, si le quedamos que solo es romana, no tendría sentido. Es cierto que la sede está en Roma, ahí está el Papa, pero la iglesia es universal. Solo es para identificar, ¿sí? Es como aquí que esta es la provincia eclesiástica en El Salvador, ¿sí? Pero pertenecemos a la misma iglesia, provincia eclesiástica en El Salvador. Es la diferencia. Entonces, 4 atributos de la iglesia: que la iglesia es una, que es santa, que es católica y que es apostólica. Entonces, vamos a ver el primer atributo de la iglesia. Esto está en el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 811, si después queremos ir a buscarlo, yo no se lo puse aquí. En primer lugar, entonces, la iglesia es una. Comencemos con eso. Mateo, en el capítulo 16, en el verso 18, San Mateo, en el capítulo 16, en el verso 18, nos va a dar a nosotros una pequeña referencia. Yo no sé si trajeron su Biblia, pero podemos ir a buscarlo. Recordemos que yo todos los textos que les envío en el archivo están tomados de la Biblia de Jerusalén, pero si ustedes tienen Biblia latinoamericana o Biblia de América u otra Biblia, solo es de ver la referencia, porque cambian algunas palabras, pero la esencia es la misma. Sí, la Biblia de Jerusalén sí es la que yo tengo aquí y es la que les envío a ustedes yo. ¿Sí? ¿Están? Bueno. Mateo capítulo 16 en el verso 18. ¿Qué dice esta cita bíblica? Y yo a mi vez te digo que tú eres Pedro y que sobre esta piedra edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Palabra de Dios. ¿Qué es lo que está diciendo Mateo 16, 18? Que Jesús dijo: edificaré, no está todavía, lo voy a hacer, porque él era un proceso que traía, ¿sí? Pero dice, mi iglesia. Y cuando él utiliza la palabra mi, solo cabe espacio para uno. Claro, cuando uno dice mis zapatos, por ejemplo, está diciendo todos los pares que tengo en la casa. Pero si digo ese es mi zapato, no me estoy refiriendo a todos, solo a uno específico. Entonces la expresión mi significa uno que es propio, uno que solo es una unidad. Entonces cuando Jesús dice, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, esa palabra mi es importante, porque está diciendo que es una, no hay más. ¿Sí? Que Jesús usaba ese término también, sí.
¿No se acuerdan cuando le dijo, ya no les llamo mis discípulos, sino que les llamo mis amigos? O sea, él utiliza la palabra mis para referirse a todos. Pero aquí dice mi iglesia. O sea, es una. No hay chance para más. ¿Sí? Esa en esta primera cita bíblica de Mateo 16, 18. Segunda cita bíblica. San Juan, capítulo 10, en el verso 16. San Juan 10, 16. Y aquí en San Juan 10, 16 vamos a encontrar otra referencia a que solo hay un rebaño y un solo pastor. Miren que dice San Juan 10, 16. También tengo otras ovejas que no son de este redil. También a esas debo conducir, escucharán mi voz y habrá un solo rebaño y un solo pastor. Palabra de Dios. ¿Qué está diciendo Jesús en el Evangelio según San Juan 10, 16? Dice, tengo otras ovejas. El pastor tiene ovejas, pero solo hay un pastor. Y dice que no son de este redil. Ese redil significa que no son de esta manada, que no son mías, que no son de este grupo que ando pastoreando ahorita. Pero dice él, pero también son mías, solo que no están aquí ahorita, están allá en otros potreros. Tengo que ir a traerlas. Entonces, ¿qué está diciendo él? Algunos que están fuera de la iglesia son de Cristo. ¿Qué está diciendo entonces Jesús? Jesús está diciendo, hay un rebaño. Aquí la Biblia de Jerusalén dice redil. Hay un redil, un grupito. No sé cómo le llamarían los ganaderos a su grupito o las vacas que tienen, no sé cómo le llaman aquí ustedes en la región, a decir manada, no sé, grupo, no sé bien cómo le llamarán aquí. Un grupo de ganado. Vaya, el grupo de ganado, digámoslo así de esa forma para que me comprendan. Dice Jesús, yo tengo un grupo de ganado, pero en los otros ganados que no son míos, hay vacas que son mías. No sé si me comprenden. Entonces, por eso es que nadie puede condenar a nadie. Es que él es evangélico, él va a otra iglesia, pero usted no lo condene. ¿Qué tal es una oveja de Cristo, solo que está en otro redil? Que no practica lo que Cristo dice, que no comulga, que no se confiesa así, pero ama a su hermano. Pero es buena persona. ¿Cómo lo vamos a condenar? Si el amor lo supera todo, sí, que no va a entrar directo al cielo tal vez, que tendrá que purificarse porque no conoció, porque no tuvo los medios de gracia, sí, pero no lo podemos condenar. Entonces, aquí nos da una afirmación muy importante. Jesús dice, pero va a llegar el día que esas ovejas que están allá, las voy a traer, dice él, y aquí dice, habrá un solo rebaño, un solo pastor. Pero pone una condición, escucharán mi voz. ¿Sí? ¿No se acuerdan que dice también el Evangelio, el que es de Dios, la palabra de Dios oye? Porque se unen en uno solo. ¿Qué pasa? Lo que pasa es lo que les dije en la primera clase. Muchos de nosotros somos creyentes y otros somos creyentes. Le creemos a Cristo, el creyente. Le cree a cualquier cosa el creyente. Y se deja llevar por cualquier tontera y se va para otro lado. Y dice, no, si yo estoy con Cristo, pero en realidad le está creyendo a otro, no a Cristo. Pero dice Jesús, cuando escuchen mi voz, cuando de verdad escuchen al Señor, cuando de verdad le pongan atención a Jesús, no tienen por qué irse de la iglesia, al contrario, tienen que venirse a la iglesia, porque es solo un rebaño y un solo pastor. ¿Por qué la mayoría de pastores, que les mandé yo un video también la vez pasada a ustedes en el grupo, de asambleas de Dios, de pentecostales, se vinieron a la iglesia católica? Porque escucharon la voz de Cristo y dijeron, no hay otro rebaño, es que no hay más, aquí tengo que estar. El más famoso de los latinos que hemos escuchado hoy en día es Fernando Casanova, el más famoso.
porque fue, digamos, que el último. Han habido otros, pero no han sonado mucho, no como él, que fue un tremendo, digamos, episodio de conversión y jaló gente hasta donde ya no. Pero dice acá algo que es importante: un solo rebaño, un solo pastor, no hay más. Seguimos con el término uno. Pero no dice Jesús, no hay más rebaños, sí hay, pero no son de Cristo. ¿Qué dijimos la semana pasada? Hay muchos cuerpos, pero saber qué cabeza tiene, porque la cabeza de Cristo pertenece al cuerpo de Cristo. Pues les dije yo a ustedes, mucho cuidado, les decía la semana pasada, con escuchar al espíritu que hay en los otros cuerpos. Y hasta les puse un ejemplo. Entonces, hay que recordar esto presente. ¿Qué está diciendo Jesús? Yo tengo una iglesia, un rebaño. Cuando escuchen mi voz, habrá un solo rebaño y un solo pastor. Pero afuera hay más rebaños, pero no son de Cristo. Pero allá también hay gente que puede ser de Cristo. Por eso no se puede condenar a nadie, pero tampoco se puede salvar a todos. ¿Sí? Simplemente Dios sabe cómo lleva las cosas. ¿Está? Bueno, siguiente cita bíblica. Buenos días. San Juan, en el capítulo 10, en el verso 30. San Juan, capítulo 10, en el verso 30. ¿Qué dice la palabra de Dios? En San Juan, capítulo 10, en el verso 30. Y la siguiente, San Juan 17 también. ¿Qué está diciendo Jesús? Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo son solo uno. ¿Sí? Son solo una persona. Dice San Juan 10:30. Yo y el Padre somos uno. Palabra de Dios. ¿Qué está diciendo? Dios Madre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Tres personas, pero un solo Dios. Somos uno solo. Algunos dicen, el Padre es el Creador, el Hijo el Redentor, el Espíritu Santo, el Santificador. Pero es uno solo. ¿Qué está diciendo? Parece que somos muchos, pero solo somos uno. Y dice él, entonces, en San Juan capítulo 17, siguiendo esa esencia de que el Padre y el Hijo son uno. San Juan 17, del 11 y 21. ¿Se acuerdan que cuando aparece un punto es y? No es 17, 18, 19, 20, 21. No, solo es 17 y 21. Los del medio se quitan. ¿Estamos? Eso hay que tener la referencia siempre. Entonces, San Juan, capítulo 17, en el verso del 11 y 21, dice la palabra de Dios. Yo ya no estoy en el mundo, pero ellos sí están en el mundo. Yo en cambio voy a ti, Padre Santo. Cuida en tu nombre a los que me has dado, para que sean uno como nosotros, para que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti, que también sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Palabra de Dios. ¿Qué dice? ¿Qué dijo primero? Yo y el Padre somos uno. Y dice aquí, así como somos uno, también ustedes serán uno. Y por eso les dice aquí, yo ya no estoy en el mundo, pero por favor cuídalos, para que ellos sean uno con nosotros. ¿Se dan cuenta de esa referencia? ¿Por qué? Porque Él es la cabeza, no puede estar lejos del cuerpo. Nosotros somos el cuerpo. Algunos de ustedes son manos, otros son pies, otros son uñas. Entonces, ¿qué está diciendo Jesús hoy en San Juan capítulo 17? Ustedes serán solo uno otra vez. No dice, van a haber un montón de pueblos, un montón de iglesias, un montón de religiones. No, solo uno. Y ese uno está unido al Padre y al Hijo. ¿Sí? Está unido, porque el Padre y el Hijo son uno solo. Y dice aquí, para que el mundo crea que tú me has enviado. ¿Por qué el mundo no cree? Porque no ve la unidad. Por eso no creen. Les pregunto a ustedes, ¿no ustedes mismos han notado la división que hay inclusive entre ustedes mismos?
Cuando venimos a los trabajos acá, cuando venimos a los retiros, a las actividades como la que tuvimos ayer, a los festivales, no, es que esta plancha es mía. No, es que a mí me dejaron aquí, yo aquí quiero y aquí quiero. ¿Cuántas veces nos cerramos? Entonces dice Jesús hoy, ¿por qué el mundo no cree en Cristo? Porque no mira en nosotros la unidad. Andamos divididos, cada quien por su lado. Si supuestamente creemos en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo, deberíamos de estar unidos. Y entonces el mundo va a creer. Pero, ¿quién es el que causa división? Dijimos, creo que la clase número 3. ¿Quién es el que causa división? El enemigo. ¿Y qué es lo que él quiere? Que usted se convierta en un divisionario, porque el divisionario no va al reino de los cielos. Vuelvo y repito lo que he dicho todos los domingos que venimos a esta formación hasta hoy. Usted puede ser trigo y también puede ser cizaña, y eso no es ningún problema. Porque, como decía el padre una vez, había un exorcista que estaba haciendo un exorcismo en un poseso. Y el demonio habló y le dice al sacerdote, ¿y vos qué estás haciendo? Si yo te conozco, yo sé lo que has hecho, conozco tus mañas, conozco lo que has hecho. ¿Cómo querés sacarme a mí? Y era verdad. Y el exorcista dice, sí, pero yo me puedo arrepentir y vos no. Fuera. Y se sube el demonio. Porque eso es cierto. Usted puede ser muy pecador, pero si se arrepiente, puede ir al cielo. El demonio no, él no tiene de otra. Soberbio hasta el final. Pero nosotros tenemos chance. Entonces, ¿qué es lo que pasa con nosotros? ¿Por qué la gente no cree en Cristo? Porque estamos divididos. Y el demonio lo que quiere es que nos dividamos. Cristo dice, para que todos sean uno. Como tú, Padre, estás en mí y yo en ti, para que el mundo crea que tú me has enviado, tiene que verse la unidad. Otra vez vuelve a repetirse, solo es una iglesia. Y ya San Pablo lo termina diciendo en Efesios capítulo 4, verso del 1 y del 4 al 6. Carta a los Efesios, en el capítulo 4, en los versos del 1 y 4 al 6, va a decir San Pablo, comprendiendo el deseo de Jesús de que seamos uno solo. Oiga lo que dice San Pablo, Efesios capítulo 4, versículo 1 y del 4 al 6. Dice Pablo, os exhorto pues, yo, prisionero por el Señor, a que viváis de una manera digna de la llamada que habéis recibido. Pues uno solo es el cuerpo y uno solo el espíritu. Como una es la esperanza a que habéis sido llamados, hay un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, actúa por todos y está en todos. Palabra de Dios. No sé si notan en el texto la idea de la unidad. Repite uno a cada rato, no dice muchos, uno. Y da ciertas cosas, y aquí es importante porque dice Pablo, os exhorto hermanos, y ahorita en la Cuaresma es una de las frases más comunes de la Cuaresma. Os exhorto, os invito, os rogamos, son de frases comunes ahorita en la Cuaresma. ¿Qué está diciendo? A que vivan según la manera digna a la que han sido llamados. ¿A qué hemos sido llamados? A la unidad. ¿Sí? En el católico no existe el, ay, es que este no me gusta, es que este no me cae bien, es que este yo no lo soporto. Eso no existe en el católico. Porque debo de estar llamado a una vida digna. Y dice Jesús, que como tú y yo somos uno, que ellos sean uno en nosotros. Entonces, ¿qué está diciendo San Pablo? Vivan de una forma digna. ¿Cómo? Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos. ¿Qué está haciendo? La idea de que la iglesia es una.
Y entre más se vea la unidad, mejor se ve la iglesia. Pero si empiezan a haber divisiones, ya empieza el problema. Y la iglesia empieza a decaer. Pero San Pablo dirá en otros textos que yo no los puse aquí, a ustedes les va a tocar después, y los vamos a ver en su momento. Pero dirá San Pablo, algunos, en la carta a los Corintios, algunos miembros son decorosos y los resaltamos, dice. Por ejemplo, la cara. Pero hay otros que son indecentes y los ocultamos, dice San Pablo. Así hay en la iglesia gente que no es buena, que son de lo peor, pero ahí están en la iglesia sentados en misa, no los sacamos, los ocultamos. O sea, no participan en casi nada, pero ahí están. Un día, un señor, un famoso teólogo de la calle que sale ahí en YouTube cada rato y en TikTok y en Facebook, no sé si lo han visto, decía él, ¿por qué la iglesia católica es la iglesia de Cristo? Porque ahí a nadie sacan, decía él. A nadie sacan. Ahí no andan viendo si trae o no trae, a todos lo dejan entrar, decía. Aunque él es más evangélico que católico, por ratos dice cosas buenas. Y me llamó la atención cuando dijo eso. Y es cierto, cuando se le ha cerrado la puerta a alguien. No, ves, hasta el chucho entra hasta allá arriba. Y luego sale de regreso. Porque la iglesia es abierta. Porque lo que quiere es la unidad. Pero hay miembros que se resaltan más, como ustedes que sirven en la iglesia y cualquiera que los mira en la calle y dicen, allá van los siervos, allá van los servidores. Y otros que los ocultamos, los tapamos porque hacen escándalo. Ven la referencia de San Pablo, pero dice, no importa si somos de los que se resaltan o de los que se ocultan, un solo cuerpo. No sé si me comprenden. ¿Sí? Muy bonito y todo, pero es católico. En su momento se va a convertir, en su momento va a cambiar. ¿Cuál es el error que hacemos nosotros a veces? En nuestras comunidades, en nuestras ermitas, rechazamos. Y después se van al otro lado y dicen, cuando yo era borracho, era católico. Ahora ya conocí, porque allá le ayudaron a cambiar. Y nosotros, como no los aguantamos, los echamos. Y no, hoy dice aquí, vivan con una sola fe, con un solo Señor, con un solo Espíritu. Yo he ido varias veces a comunidades de ustedes a predicar. Este año no, pero el año pasado sí. Fui varias veces a predicar. Y en medio de la prédica siempre había un bolito. Yo notando el empuje de la prédica y rápido molestaba. Y uno había que hacer el espacio, pero no por eso le va a decir, vayan para afuera y déjenme hablar. No, porque es un solo cuerpo, que cada miembro es distinto, pero es un solo cuerpo. ¿Cuál es la idea que nos quieren dar estas 5 citas bíblicas? Nada más, yo solo le puse 5 para que no se llenen de tanto, ¿verdad? Pero si ustedes buscan en la Biblia, hay cantidad de citas que hablan de la unidad. ¿Qué es lo que nos quiere decir esto? Que la iglesia es una. Pero, ¿hay otros rebaños? Sí. ¿Que se llaman iglesia? Ellos se han puesto ese nombre. ¿Sí? Pero iglesia solo hay. Si no le ponen iglesia, ¿creen que va la gente con ellos? Todos le ponen iglesia primero para que vayan a la iglesia, si no, no van. Y eso es importante. Voy a poner yo ahí, grupo AA. ¿Quién va a ir? Solo el bolito que quiere cambiar. Pero le pongo iglesia AA, ahí van todos. Porque es iglesia. No está hablando de bolitos, sino todo el que quiera convertirse. ¿Se dan cuenta por qué le ponen el título? Pero son otros rebaños. Hay un solo rebaño, una sola iglesia que es la de Cristo. Y a esa es la que hay que seguir. Y a esa es la que hay que buscar. ¿Sí? Entonces, esa es la primera esencia. Número 2. La iglesia es santa. Segundo atributo. La iglesia es santa. ¿Santa por los que están adentro? No. Porque seguro ustedes desde la mañana que se levantaron hasta ahorita que vinieron, ya se enojaron un montón de veces. Hasta con el chofer porque no les quería parar en el bendito. O porque ni tiempo de bajar se les dio y arrancó. Nos hemos enojado, es que eso es natural en nosotros.
Somos pecadores, pero buscamos la perfección. Entonces, ¿por qué la iglesia es santa? Miren qué dice Efesios, capítulo 5, en los versos del 25 al 27. Efesios capítulo 5, versos del 25 al 27. Dice la palabra de Dios: maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, purificándola mediante el baño del agua y la fuerza de la palabra, y presentársela resplandeciente a sí mismo, sin mancha ni arruga, ni cosa parecida, sino santa e inmaculada. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿Qué dice la Biblia en Efesios 5? Cristo santificó a la iglesia y quiso preparársela santa, pura, inmaculada y sin mancha. Pero al mismo tiempo está dando un consejo a los esposos: así traten a sus esposas. Le está diciendo: maridos, traten a sus... Aquí dice mujeres, en la Biblia latinoamericana dice esposas. Ahí ustedes lo comprenden, pero es lo mismo, ¿verdad? Entonces, está diciendo: así como Cristo amó, dos cosas, amó y se entregó, así tienen que hacer ustedes con su esposo: amar y entregarse. Cristo no, Cristo es santo, por lo tanto, a diferencia del esposo y la esposa, que pueden pelearse, separarse, enojarse y todo, Cristo nunca se va a levantar enojado con la iglesia. La iglesia nunca se va a levantar enojada y no le va a querer servir la comida de Cristo. No, jamás. Porque Cristo hay perfección. Entonces, ¿la iglesia es santa porque ustedes están adentro? No, la iglesia es santa, dice Efesios 5, porque es la esposa de Cristo. Y Cristo es santo, por lo tanto su esposa es santa. Así de simple. La iglesia es santa. Segunda cita bíblica, San Mateo en el capítulo 13, en el verso 30. Mateo 13, 30. Ya que Cristo ha santificado, nos va a decir algo aquí. ¿Cuál es lo santo? ¿Los que están adentro o la figura como tal de lo que está afuera? Dice el Evangelio según San Mateo en el capítulo 13, en el verso 30, hablando del trigo y de la cizaña: dejad que ambos crezcan juntos hasta la siega. Ya diré a los segadores, cuando llegue la siega, que recojan primero la cizaña y la aten en gavillas para quemarla, y que almacenen el trigo en mis graneros. Palabra de Dios. ¿Qué está diciendo? La iglesia, el granero, es santo, pero adentro hay trigo y hay cizaña. Mira el que tiene la par y pregúntese cuántas veces lo ha visto como trigo y cuántas veces lo ha visto como cizaña. No, hombre, sí. O párese en el espejo cuando llega a la casa, en el ropero, todos tienen ropero. Póngase ahí en el espejo y pregunte de cuántos días ha sido trigo y cuántos días ha sido cizaña. Pero son miembros de la iglesia. Ojalá cuando Cristo venga y separe a su iglesia, usted sea trigo, porque ahí ya sería fregado ser cizaña en ese día, que van directo al fuego de Jesús. Ojalá sea trigo y se vaya al granero. Pero está diciendo, entonces, ¿qué dice Mateo 13? ¿Los miembros de la iglesia son los santos? No. ¿Por qué? Porque mientras está vivo, nadie es santo. Ya después de muerto ya no puede pecar, entonces empieza a considerarse la santidad. ¿Sí? Entonces, ¿qué está diciendo Mateo? No es los que están en la iglesia, sino lo que dice Efesios. La iglesia, figura, es la santa, por ser la esposa de Cristo. La santa, la pura y la inmaculada. ¿Qué nos dice luego? Pero como estamos diciendo que es el trigo y la cizaña, miren qué dice Mateo en el capítulo 5, en el verso 48. San Mateo, capítulo 5, en el verso 48.
como nosotros dijimos, podemos ser un día trigo y otro día cizaña, miren el consejo que nos da Jesús, porque la iglesia ya es santa. Mateo 5:48 dice: vosotros pues, sed perfectos como es perfecto vuestro Padre del cielo. Palabra de Dios. ¿Cuál es el consejo que da? Que ustedes sean perfectos, pero no de nombre. Bueno, ya ni le ponen nombre así a la gente, hombre. Ya perfecto, Policarpo, Diocleciano, ya no se oye, ¿no? Eso ya se extinguió. Pero de actitud sí. ¿Sí? De actitud. Sean perfectos, dice aquí. En otras Biblias dirán, sean santos como vuestro Padre es santo. Aquí dice perfecto. Y miren la diferencia. Porque dice santo después de muerto, pero en vida perfecto. Ahí sí puedo ser perfecto. Que cuesta, sí, pero dice el Papa Francisco, si tienes ganas de insultar a alguien y de decirle algo, muérdete la lengua para que te vayan las ganas. Y como duele, no volverás a tener ganas. Y eso sí es. O sea, tratar de ser perfecto, pero es un proceso, ¿sí? Entonces, ¿qué nos está diciendo Mateo? Como es la iglesia, la santa, no los miembros, nosotros estamos llamados a ser perfectos, porque Dios es perfecto. San Pablo, en Romanos capítulo 12, verso 1, y San Pedro, en Primera de Pedro, nos van a dar ese mismo consejo. San Pablo, Romanos, en el capítulo 12, en el verso 1, miren qué dice. Romanos, capítulo 12, verso 1. Vean el consejo de San Pablo, porque vuelvo y repito, no son ustedes ni yo los santos, sino la iglesia, la figura, pero ustedes son miembros. Por eso el consejo de San Pablo. Romanos 12:1 dice: os exhorto pues, hermanos, por la misericordia de Dios, a que os ofrezcáis a vosotros mismos como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Tal debería ser vuestro culto espiritual. Palabra de Dios. ¿Qué consejo da San Pablo? Dice, ¿cómo tienen que ofrecerse ustedes a Dios? Dice, como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Imagínense. Tres cosas: vivo, santo y agradable a Dios. Así tienen que vivir ustedes todos los días, dice San Pablo. ¿Es fácil? No. No es fácil. Hombres, ¿es fácil vivir una vida santa? No. Si allá cuando andan trabajando anda una tamalera por ahí que anda mal vestido, que anda vendiendo un atolito de elote que parece que no le alcanza la ropa, y más los compañeros que tienen que son unos demonios, peor todavía. Pero dice, sacrifíquense. O sea, por lo menos cierren los ojos, que aguanten hambre y no comen. Sacrifíquense, o váyanse para adentro a hacer una mezcla que ya está hecha, pero váyanse para adentro. Sacrifíquense. Miren cómo lo dice, sacrificio. ¿Se puede? Sí, pero depende de la voluntad. Pues no pudieron, no hay problema, porque en la iglesia hay trigo también y hay cizaña. Ese día fueron cizaña, solo conviértense y ya. Se arregla el asunto. Pero tengo que hacer un sacrificio. Y pongo el ejemplo de los hombres. Puedo poner ejemplo de mujeres, pero mejor quedarnos solo con hombres, que es lo más común, ¿verdad? Pero vamos a quedarnos solo en esto. ¿Qué está diciendo San Pablo entonces? Dice, por la misericordia de Dios, ofrézcanse, hermanos, de tres formas, como un sacrificio vivo, o sea, que les cueste. De eso se trata la cuaresma, sacrificarse, que les cueste. Número 2, que lleven una vida santa. Y número 3, agradable a Dios. ¿Qué importa si le gusta cómo vivo yo al vecino o la vecina? Eso no importa, lo que importa es que le agrade a Dios. Si le agrada a Dios, le va a agradar a él o a ella, si ella tiene a Dios también. Si ellos tienen al demonio, van a estar peleando con usted toda la vida. Sí, eso también hay que tenerlo bien presente. ¿Cuál es el consejo que da San Pedro? Primera de Pedro, capítulo 1, en el verso del 15 al 16. Primera de Pedro, capítulo 1, verso del 15 al 16.
¿Qué dice San Pedro? Dice, al contrario, que vuestra conducta sea santa en todo momento, como santo es el que os ha llamado. Pues así está escrito, seréis santos porque santo soy yo. Palabra de Dios. ¿Cuál es el consejo de San Pablo? Dice, de San Pedro, perdón, sean santos en todo momento. En todo momento. Si están en la casa, si están en la iglesia, si andan en la cancha, si andan en la playa, sean santos. O sea, no importa el lugar. Hay gente que dice, hoy no estoy en la iglesia, hoy no es domingo. No importa el lugar, dice Pedro. Ustedes sean santos. ¿Y cómo voy a ser santo en la playa? Con tantos pecados que hay ahí. Pues se puede. Solo hay que hacer el esfuerzo. Ahí viene el consejo de San Pablo. Sacrifíquense. Miren cómo se unen los dos, ¿verdad? Los dos pilares de la iglesia dan un consejo. ¿Por qué? Porque dicen, la iglesia es la santa, no nosotros. ¿Sí? Pero la iglesia sí es santa. Nosotros no. Ojalá algún día, cuando nos muramos, entonces sí nos declaren santos. Y tengamos los 28 mártires de Jocoitique. Santos mártires de Jocoitique. Y sus alrededores. Podría ser, ¿verdad? Sería bonito. Que no sea por un accidente, ¿verdad? Sino que de verdad salga eso, sería muy bonito. Pero eso es un proceso de día a día, de momento a momento. ¿Estamos? Bueno, ¿por qué la iglesia es santa entonces? ¿Porque el cura es pecador? No. Porque miren todos los escándalos que hay en la iglesia. No, eso es normal, ya vimos que hay trigo y hay cizaña. Y el consejo es sean santos. No está diciendo que ustedes ya son, no, sean. Pero la iglesia es santa, ¿por qué? Dijo Efesios, esta cita es la principal, porque Cristo la amó, la purificó y la lavó con su sangre, presentándosela a Él como santa, pura, limpia e inmaculada. Por eso la iglesia es santa. Esa cita es suficiente, no necesitan más. Las otras solo es para demostrar que los que estamos adentro no somos santitos, aunque nos llamemos así. No somos ni santos, ni santillos, ni nada. Tenemos pecado. Pero la iglesia sí es santa. Número 3. La iglesia es católica. Tercer atributo. Aquí no me voy a ir tan lejos porque ya hemos hablado de católico bastantes veces durante estas 5 clases ya. Entonces solo vamos a dar 4 citas. La iglesia es católica. ¿Por qué? Mateo, capítulo 28, en el verso 19. San Mateo, capítulo 28, en el verso 19. San Mateo 28, 19 dice: Id pues y haced discípulos a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Palabra de Dios. ¿Qué significa la palabra católica? Universal, según en todo o la plenitud de todo. Eso significa la palabra católica. Cuando Jesús dice, vayan y hagan discípulos a todas las gentes, está diciendo a todo el mundo, a todos. No dice, vayan y hagan discípulos a todas las gentes, menos a la gente de Jocoitique. No está excluyendo a nadie. Él dice a toda la gente. O sea, universal. El mensaje de Cristo, la iglesia de Cristo, el bautismo de Cristo debe de ser universal. El mismo en todos lados. ¿Y cómo es ese bautismo? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ya cuando veamos el tema del bautismo nos vamos a detener un poco ahí. Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 1, en el verso 8. Hechos 1:8. ¿Qué dice el libro de los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 1, en el verso 8? Al contrario, cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros, recibiréis una fuerza que os hará ser mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Palabra de Dios. ¿Qué dice? Serán mis testigos no solo en Judea, Samaria, Jerusalén, no.
hasta los confines de la tierra. Ahí vuelve a hacer referencia otra vez a la universalidad. Todos los pueblos, todas las razas, todas las lenguas. Como ya hacía referencia San Pablo en la carta a los Gálatas, en el capítulo 13, en el verso 28, nos va a decir entonces que es cierto que la iglesia es universal, no es solo de un pueblo, de un grupito. Gálatas capítulo 3, verso 28, que dice: de modo que ya no hay judío ni griego, ni esclavo ni libre, ni hombre ni mujer, ya que todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Palabra de Dios. ¿Qué dice? Ya no hay judíos, que se creían los únicos, ya no hay griegos, que era el gran imperio en ese entonces, no. Ni libre ni esclavo, ahora todos somos uno. ¿Cuál es esa palabra que utiliza San Pablo? Ya no somos uno, sino que ahora somos hijos. Y por ser hijos, herederos, dirá San Pablo en el texto. Ya no somos el esclavo, la esclava, el judío, el griego, el romano, el salvadoreño, no. Somos hijos, todos, no importa de dónde sean. Unos en Cristo Jesús. Somos universales. Y la última cita del libro del Apocalipsis, en el capítulo 9, en el verso 7. Apocalipsis, capítulo 9, verso 7, dice San Juan: después miré y pude ver una muchedumbre inmensa, incontable, que procedía de toda nación, razas, pueblos y lenguas. Estaban de pie delante del trono y del Cordero, vestidos con ropas blancas y llevando palmas en sus manos. Palabra de Dios. ¿Cuál es la visión que tuvo San Juan de la Jerusalén celestial, de la iglesia futura del reino de los cielos? Gente de toda raza, lengua y nación, pero iban a un solo lugar, a una sola iglesia. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Que la iglesia es católica. Por nombre, solo es un adjetivo. Más tarde, cuando les entregue una hojita, ahí va a aparecer un santo padre de la iglesia que se llama San Panciano de Barcelona. Y San Panciano de Barcelona decía: cristiano es mi nombre, católico mi apellido. Uno me designa, el otro me identifica. Eso lo dirá más tarde la hoja. Todos somos cristianos. Ustedes son cristianos católicos y el otro es cristiano evangélico, bueno, eso es cosa de él. Pero todos somos cristianos. Seguimos al mismo Cristo, pero yo pertenezco a la iglesia católica, a la que Cristo fundó. El otro es cristiano, sigue a Cristo, pero pertenece a una iglesia que sabe quién la fundó. Pero somos cristianos. Entonces, no es correcto, y enséñenle ustedes allá en las celebraciones que tienen todas las semanas en sus comunidades, que no es correcto decir: ¿y usted qué es? Católico. Y él es cristiano. No, eso no es correcto. Usted diga: todos somos cristianos. No se deje robar el nombre. Porque ¿cómo llaman ustedes a los evangélicos? Ahí viene el cristiano. ¿Y usted qué es entonces? ¿Usted a quién sigue? Si él sigue a Cristo, ¿y usted a quién sigue si no es cristiano? Al diablo, a Satanás. Es lo que está diciendo cuando dice: no, él es cristiano, él va a otro lado. ¿Y usted para dónde va? ¿Se han dado cuenta de las expresiones que usan ustedes y ni cuenta se dan? ¿Sí? No, él es cristiano, él va a otro lado. Ah, y usted va con el diablo, ¿no? Porque si él va con Cristo, ¿y usted con quién va? ¿No? Todos somos cristianos, tanto ellos como nosotros. La diferencia es lo segundo que decía: cristiano es mi nombre, católico es mi apellido. ¿Sí? Soy cristiano, sigo a Cristo. Él es cristiano, sigue a Cristo. Yo sigo al Cristo de verdad, él sigue al Cristo mutilado, lo que quieran y lo que no quieran, pero yo sí sigo la verdad. Pero somos cristianos, los verdaderos, los auténticos. Pero a veces con nuestras palabras nos empezamos a dividir. ¿Sí? Entonces, tercer argumento: la iglesia es católica. ¿Apuntaron los que estaban apuntando? Bueno, vamos con el siguiente argumento. Número 4. La iglesia es apostólica. Siguiente atributo. La iglesia es apostólica. Y aquí sí hay un poquito más de qué hablar. La iglesia es apostólica.
¿Qué significa que la iglesia sea apostólica? Significa que viene desde los apóstoles, que está cimentada sobre la fe de los apóstoles. No es que la iglesia católica nació de un sueño que tuvo alguien una noche y que Cristo le dijo, ve a fundar mi iglesia porque la otra ya no sirve. No, nosotros venimos desde los apóstoles, los que Cristo llamó, eligió y escogió para estar con él y los envió después a predicar. Entonces la iglesia es apostólica. San Marcos capítulo 3 en el verso 13. San Marcos capítulo 3 en el verso 13. San Marcos en el capítulo 3 en el verso 13. ¿Qué dice? Subió al monte y llamó a los que él quiso. Cuando estuvieron junto a él, creó un grupo de 12 para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar. Palabra de Dios. ¿Qué dice San Marcos entonces? Jesús, la costumbre que tenía cuando hacía oración, se iba solo a algún lugar. Dice hoy aquí, subió al monte y estando allá, llamó a los que él quiso, a su grupito. Y dice aquí, creó un grupo de 12, a los que llamó apóstoles y los mandó a predicar y a estar con él. Dos cosas, estar con él y predicar. Escogió un grupo de 12, ¿sí? Comencemos desde ahí. Jesús escoge, si quieren ponerle un título o subtítulo a esto, Marcos 3:13, Jesús escoge a 12. Desde ahí comenzamos. Jesús escoge a 12. Efesios, en el capítulo 2, en el verso 20, San Pablo en los Efesios, capítulo 2, en el verso 20, nos va a decir: así pues, ya no sois extraños ni forasteros, sino ciudadanos de los santos y familiares de Dios, edificados sobre el cimiento de los apóstoles y profetas, y la piedra angular es Cristo mismo. Palabra de Dios. ¿Qué está diciendo Efesios? Hoy, si ustedes vieron la construcción, ponen hierro, ponen cimiento, ponen zapata, ponen tanta cosa. En la época de Jesús, no. Como no existía todo eso, en la época de Jesús ponían una piedra grandota en el mero centro, y esa la llamaban piedra angular. Y alrededor de ella ponían un montón de piedritas, a manera que fuera saliendo el cimiento. Y ya de ahí encima hacían las paredes, para que no se moviera. Así construían ellos. Entonces, esa piedra del centro era grandota y tenía que ser fuerte porque sostenía a todo. Pero cuando empezaban a levantar las paredes, abajo había un montón de piedras y eso le llamaban cimiento. Entonces dice hoy aquí San Pablo, Cristo es la piedra angular, la que sostiene todo. Pero encima de Cristo, dice acá, se oye feo ese término, pero para que me comprendan, por encima de Cristo están el montón de piedras que son los apóstoles y profetas. Que el libro del Apocalipsis dirá los 24 sillas para los elegidos del Señor. ¿Sí? Pero entre ellos están los 12 apóstoles. Entonces, ¿qué está diciendo acá? Los apóstoles son la base. Ya más adelante San Pedro va a decir que ustedes como piedras vivas edifican las paredes y van subiendo. O sea, ustedes y yo somos las paredes. Cuando ustedes no vienen a la iglesia, así se mira. Faltó esa piedra. Hay una ventana que no estaba ahí y ahora está. Por eso hacen falta cuando no vienen. Porque ustedes son los que levantan las paredes. Y si no vienen, esa piedra no está. Y entre no está y se llevó a las otras dos piedras que estaban a la par y la iglesia, ¡pum!, viene para abajo. Son importantes, aunque parezca que no venimos a hacer nada, solo venimos a sentarnos, solo venimos a escuchar, son parte de la iglesia. Y aquí comienza diciendo esto entonces el apóstol San Pablo, que la iglesia, Jesús llamó a 12, pero la iglesia está cimentada sobre la base de esos 12. Esos 12 son la piedra. Luego nos va a decir el libro del Apocalipsis en el capítulo 21 en el verso 14. Apocalipsis capítulo 21 en el verso 14. Dice la palabra de Dios: la muralla de la ciudad se sienta sobre 12 piedras
que llevan los nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Palabra de Dios. Pablo decía que están cimentados sobre la base de los apóstoles, y Apocalipsis dice, esos apóstoles son 12 y llevan los nombres de los apóstoles del Cordero. Los que Jesús, dijo aquí Marcos, llamó cuando subió al monte. ¿Ven cómo se unen las tres citas? ¿Sí? Están cimentados sobre esa base. Por eso, Pablo, a la comunidad de Galacia, en la carta a los Gálatas, en el capítulo 2, en el verso 9, Gálatas, capítulo 2, verso 9, dice, ojo, Pablo no era de los 12. Eso tenemos que tenerlo presente. Pablo es un gran apóstol, pero no era de los 12 originales, de los que Jesús llamó. A él después lo botó de un caballo, dicen por ahí. Pero no era de los 12, ¿sí? Y miren qué dice él. Gálatas 2:9. Y reconociendo la gracia que me había sido concedida, Santiago, Cefas y Juan, que eran considerados columnas, nos tendieron la mano en señal de comunión a mí y a Bernabé, para que nosotros fuéramos a los gentiles y ellos a los circuncisos. Palabra de Dios. ¿Quiénes son los gentiles? Los paganos. ¿Quiénes son los circuncisos? Los judíos. Entonces dice San Pablo, Santiago, Cefas. ¿Quién era Cefas? Pedro. Santiago, Pedro y Juan, los que eran considerados columnas. ¿Qué decía Apocalipsis? La muralla de la ciudad descansa sobre 12 piedras donde están escritos los 12 nombres de los apóstoles del Cordero. Gálatas, dice Pablo, de esos 12 da 3 nombres: Santiago, Pedro y Juan, que eran considerados columnas de la iglesia, que sostenían todo. Dice aquí, les estrecharon la mano en símbolo de comunión y les dijeron, vayan a predicar ustedes a los paganos y nosotros a los judíos. Y por eso decimos que Bernabé y Pablo fueron los apóstoles 13 y 14. Solo que los 12 del Señor solo eran el grupito que él había escogido. Y de ahí viene el montón, y el montón, y el montón. Y hoy miren cuántos hay. Cada obispo es un apóstol. Es un montón de apóstoles. Los que se han muerto y los que van a venir después. Pero comenzó así. Ojo, miren esto. Pablo y Bernabé no fueron ellos solitos. Es que el Señor, un día yo iba de camino a Damasco y el Señor me habló y quedé ciego y me dijo, Ananías te va a venir a salvar y yo por eso soy apóstol. No. Porque eso es lo que dicen los demás, ¿no se han dado cuenta? Pablo dice, no. El Señor, mientras yo iba de camino a Damasco, se me apareció. Ananías vino, impuso las manos, se me cayeron las escamas de los ojos, pude ver. Pero me fui a oración. Y después dice, subí a Jerusalén a platicar con los que eran apóstoles antes que yo, para ver si no andaba yo haciendo algo que no debía. Y aquí dice, y ahí donde viene este pedazo, y como no hallaron nada, dice aquí, reconociendo la gracia que me había sido concedida, me estrecharon la mano y me dijeron, vete Pablo, el Señor te ha elegido. Solo que con los paganos. ¿Se dan cuenta cómo va de la mano? Pablo solito hubiera podido evangelizar porque tenía el Espíritu Santo. Lo recibió después de que cayó con esa luz. No, yo tengo el Espíritu Santo. Yo puedo hacer todo esto, pero tengo que ir a pedirle permiso a las columnas de la iglesia. Por eso fue a ver a Pedro, Santiago y Juan. Ven que no es nada más de cualquier cosa. Tiene que uno llevar una jerarquía. Y esto lo hablamos la semana pasada, que hay una autoridad. La iglesia tiene autoridad. Ustedes no se nombraron predicadores solitos. ¿Verdad que ustedes no les dijeron, ustedes son delegados solitos? O ministros solitos, o catequistas solitos. No, el Padre les pidió que lo fueran. Les delegó. Ya estar aquí sentados y llegaron solitos. Porque ahí se dijo, venga el que quiera. Ya cuando el Padre venga y los ponga a hacer algo, ahí sí a saber. Pero venir y estar aquí sentados es el que quiera. No hay obligación. Pero vean cómo dice acá Pablo en los Gálatas. Hay unas columnas, hay unas bases. Y esos son los
apóstoles. Luego dice la carta a Timoteo, primera carta de Timoteo, en el capítulo 4, en el verso 14. Primera de Timoteo 4:14. El mismo Pablo, que había instruido a Timoteo y a Tito, que los había enviado a Éfeso y a Creta para que continuaran con la misión que les había sido encomendada a ellos. Miren que dice primera de Timoteo 4:14. No descuides el carisma que hay en ti, que se te comunicó por intervención profética mediante la imposición de las manos del colegio de presbíteros. Palabra de Dios. Miren qué le dice Pablo a Timoteo. No descuides el don que tienes. Pero dice Pablo, tú solito no lo has conseguido. Miren qué dice. Te fue comunicado proféticamente mediante la imposición de manos del colegio de presbíteros. ¿Quién era el colegio de presbíteros? Los 12 apóstoles. Y los demás, porque ya había más. O sea que no es nada más yo solito. La próxima semana vamos a ver este tema, que se llama la sucesión apostólica y la jerarquía. Vamos a ver de dónde sale eso de los apóstoles, papa, obispo, cardenal, monseñor y todo lo demás. Eso lo vamos a ver la otra semana. Porque es lo que sigue después de hoy. Pero ya están diciendo acá, Timoteo no se eligió solo. A Timoteo lo consagraron los que antes eran presbíteros. ¿Se dan cuenta? Por eso decimos que somos una iglesia apostólica. Venimos en sucesión a través de una imposición de manos. ¿Sí? ¿Y cómo es que consagran a los sacerdotes? ¿Han visto catedral ustedes los videos? ¿O han ido a ver una consagración allá? ¿No es acaso el obispo que les pone las manos y hace una oración? Los consagra, ¿sí? Por imposición de manos. Eso lo vamos a ver también. Hay un apartado especial que se titula imposición de manos, que vamos a verlo despacito la otra semana. Bueno, sigamos. Tito, en el capítulo 1, en el verso 5. Carta a Tito, capítulo 1, verso 5. Dice aquí San Pablo: el motivo de haberte dejado en Creta fue que acabaras de organizar lo que faltaba y establecieras presbíteros en cada ciudad como yo te ordené. Palabra de Dios. Pablo le dice a Tito: yo te ordené, ahora tú ordena a otros, porque hay una sucesión. Tito no se ordenó solito. Tito recibió el poder de Pablo y le dice Pablo: ahora a ti en Creta te he dejado para que pongas obispos y siga la sucesión apostólica, ¿sí? Y por eso decimos que la iglesia es apostólica. Ahora bien, dice la carta a los Efesios en el capítulo 4, en los versos del 11 al 12, carta a los Efesios, capítulo 4, verso del 11 al 12, que hay un solo espíritu que da carismas distintos, pero es un solo espíritu. Efesios 4, del 11 al 12 dice: el mismo dispuso que unos fueran apóstoles, otros profetas, otros evangelizadores, otros pastores y maestros, para organizar adecuadamente a los santos en las funciones del ministerio, y todo orientado a la edificación del cuerpo de Cristo. Palabra de Dios. ¿Qué está diciendo? No todos son apóstoles, pero hay. No todos son profetas, pero hay. No todos son evangelizadores, pero hay. No todos son pastores y maestros, pero hay. Cada quien tiene una función en su ministerio, pero es el mismo Espíritu, porque es el Espíritu que acompañó a los primeros apóstoles, estos 12, es el mismo que ha acompañado a todos los demás y el que nos sigue acompañando hoy a nosotros. No sé si han leído ustedes las cartas del Papa, las encíclicas, los documentos, todo lo que saca, decretos, exhortaciones apostólicas, exhortaciones posinodales, mutus propios, todo lo que él saca, siempre pone, y firmamos, nos pone ahí. Ese nos, ¿quién significa? El Espíritu Santo y nosotros. O sea, el Espíritu Santo está con ellos. Y si revisen esas cartas, ahí aparece ese nos siempre. Y es bien interesante ver eso. Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, en el verso del 24 al 26, dice la palabra de Dios: entonces oraron así: Señor,
Tú que conoces a todo en su interior, muéstranos a cuál de estos dos has elegido para que ocupen el ministerio del apostolado, el puesto del que Judas desertó para irse al puesto que le corresponda. Le repartieron las suertes y le cayó a Matías, que fue agregado al número de los 12 apóstoles. Palabra de Dios. Judas se ahorcó, se murió. Entonces, como 12 eligió el Señor, hay que elegir a otro para completar los 12. Y eligieron, dice hoy, Hechos 1, a un señor que se llamaba Matías. ¿Sí? Y a él le cayó la suerte y fue agregado al número de los 12, para que siempre hubieran 12. Porque era chiquita la iglesia, pero ya después, 14, 18, 20 y siguió. Así como dijimos la semana pasada, que la iglesia pasó de ser un grupo de 72 a que un solo día se convirtieran 3,000, y que después la Biblia dijera en Hechos de los Apóstoles, la multitud de los creyentes, porque ya no se podían contar. Así también los apóstoles, primero fueron 12, pero después crecieron. Y hoy pregúntense ustedes, ¿se han preguntado ustedes cuántos obispos hay en el mundo? Es que es una barbaridad. ¿Sí? Y si ponemos a los que ya se murieron, si contamos a todos los que ya se murieron desde Cristo para acá, no hombre, si papas son más de 200, imagínense los obispos. Entonces, pero todo es una sucesión que viene línea recta. Por eso nos terminará diciendo Lucas en el capítulo 22, en el verso del 29 al 30. Lucas 22 del 29 al 30 dice: yo por mi parte dispongo un reino para vosotros, como mi Padre lo dispuso para mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino, y os sentéis sobre tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Palabra de Dios. ¿Qué dice? Los 12 apóstoles están sentados en un trono para ser ellos los que juzguen a las 12 tribus de Israel. ¿Por qué? Porque son las columnas de la iglesia, son la base de la iglesia. Cuando usted entonces le digan, ¿por qué la iglesia católica es apostólica? Usted responda, porque venimos desde los apóstoles, a través de algo que se llama sucesión apostólica, que lo vamos a ver la otra semana. ¿Cómo puede comprobarme el pastor de la Asamblea de Dios que viene de Cristo, si a él ordenó otro pastor que ni era de la Asamblea de Dios, sino que era de la Iglesia Bautista? ¿Y cómo me puede comprobar ese pastor bautista que ordenó al de la Asamblea de Dios, que lo ordenó Cristo, si él antes de ser bautista era metodista? ¿Y cómo me puede comprobar ese metodista si antes era presbiteriano? ¿Se dan cuenta cómo va? No vienen desde Cristo. No vienen desde Cristo. En cambio nosotros tenemos una sucesión apostólica, donde en un momento les voy a entregar yo una lista a ustedes con todos los papas que han surgido desde San Pedro hasta el Papa Francisco. Cuando lleguemos al primado de Pedro, que creo que será después de las elecciones. Entonces, ahí podremos llegar a eso. Entonces, hemos terminado ahorita lo que llamamos los atributos o características de la iglesia, que dijimos que eran 4. La iglesia es una, santa, católica y apostólica. Y el que más nos desarrollamos fue el que es apostólico. Ahora pasemos al segundo punto de la clase, de 3, imagínense, que media hora tal vez nos alcanza para el resto. Segundo punto, una de las frases más comunes: la iglesia católica es la ramera del Apocalipsis. ¿Cuántas veces han dicho, salte de ella, Apocalipsis 18? Salte de ella, pueblo mío, abandona esa ramera, esa prostituta, y vente con nosotros. ¿Cuántas veces los han dicho, lo han escuchado? La iglesia es la ramera del Apocalipsis. Hoy vamos a ver que no. Para eso, vamos a ver 4 acusaciones que ellos usan en contra de nosotros y que yo le he puesto aquí que no es cierto. Primera acusación. Ellos dicen, la ramera es una iglesia. Yo digo, no. La ramera no es una iglesia, es una ciudad. Hay que aclarar eso primero. La ramera no es una iglesia, es una ciudad. Por eso le puse ese número 1 ahí, todo lo que está en números romanos. La ramera no es una iglesia, es una ciudad. ¿Sí? Bueno, ¿cómo lo comprobamos? Libro del Apocalipsis,
en el capítulo 17, en el verso 18. Apocalipsis 17, 18. Miren qué dice San Juan en el libro del Apocalipsis. Y la mujer que has visto es la gran ciudad, la que tiene la soberanía sobre los reyes de la tierra. Palabra de Dios. ¿Qué mujer está hablando? La mujer que dice San Juan en el Apocalipsis: y la prostituta se embriagó en el vino con todos los reyes de la tierra, y bebieron y fornicaron y se divirtieron con la gran ramera. Y dice San Juan: y esa mujer que viste es la ciudad. Y ya con eso bastaría. Porque dicen ellos, la ramera es la iglesia. No, no es una iglesia, es una ciudad. Primera cosa que dice Apocalipsis 17, 18. La ramera, o sea, la mujer, la prostituta, es una ciudad. Y con ella se van a embriagar en veneno y en vino todos los reyes de la tierra. Es cierto, pero es una ciudad. Ahora bien, ¿qué ciudad? Porque aquí hay que tenerlo presente también. Apocalipsis, en el capítulo 18, en el verso 10, Apocalipsis 18, 10, oigan lo que dice. Se quedarán a distancia, horrorizados ante su suplicio, y dirán: ay, ay, la gran ciudad, Babilonia, ciudad poderosa, que en una hora ha llegado tu juicio. Palabra de Dios. ¿Cómo se llama esa ciudad? Dice Apocalipsis 18:10. Babilonia. Pero Babilonia ya no existía. ¿No se acuerdan que fue acabada por el pecado de Sodoma y Gomorra? ¿No se acuerdan? Entonces, ¿por qué hace referencia a Babilonia si Babilonia ya no existía? Porque el pecado de Sodoma y Gomorra, ¿cuál era? ¿Si se acuerdan? El pecado de Sodoma y Gomorra era que hombres con hombres, mujeres con mujeres, se metían con todos, con todas, era un solo desastre, libertinaje, vicios, parrandas, tipo fiesta patronal a las 10 de la noche. Era un solo desastre. Por eso a mí nunca me gusta cuando dicen, viene tal grupo a las 10 de la noche, entrada gratuita, váyanse demonios a bailar si quieren. Yo no. Hay que respetar lo que uno es, cristiano. Cuidado con sus hijos, ¿no? Porque ahí donde uno no puede tanto, van y comen. Hay que tener cuidado. Pero, ¿por qué hace referencia a Babilonia? Porque practican lo mismo que practicaba Babilonia. Ahora, ¿cuál era esa Babilonia? Pedro nos va a decir. Primera carta de Pedro, en el capítulo 5, en el verso 13. Primera de Pedro, en el capítulo 5, en el verso 13. Dice acá: os saluda la que está en Babilonia, elegida como vosotros, así como mi hijo Marcos. Palabra de Dios. Este Marcos es el evangelista, San Marcos, que anduvo con Pedro. Entonces, dice: os saluda la iglesia que está en Babilonia. ¿En dónde está la iglesia donde estuvo Pedro? A ver. ¿En dónde está la iglesia donde está el Papa? En Roma. Entonces, Apocalipsis 17, 18 dice: la ciudad, ¿cómo se llama esa ciudad? Roma. Roma era la Babilonia. Roma era la ramera. ¿Por qué entonces? Ahora me van a comprender por qué entonces, después de la muerte de los 12, Diocleciano, emperador romano, mandó a matar a todos los cristianos. Y les dije a ustedes en un curso de historia de la iglesia, ojalá el otro año, si sigo aquí, si el padre sigue acá, lo demos. Curso de historia de la iglesia, sería bonito los domingos también. ¿Se acuerdan que el emperador agarraba a los cristianos, los ponía en unos palos vivos, les rociaban aceite y les prendían fuego para que alumbraran toda la noche y que se fueran muriendo poco a poco? Y esos son los que en diciembre celebramos, que se le llaman los mártires cristianos, que no tienen nombre, pero fueron los primeros. ¿Quién los mató? El emperador de Roma, Diocleciano. ¿Por qué? Porque Roma era pagana.
había vicio, había de todo. ¿Sí? Entonces, cuando dice aquí San Juan, y la mujer que has visto es la gran ciudad, porque Roma era un imperio donde todo el mundo iba a Roma para quedar bien. Todo el mundo quería estar feliz con el emperador romano. Por eso San Juan dice, ¿ves cómo todos los reyes de la tierra se embriagan con el vino de Roma? ¿Sí? Pero no solo Roma. También nos va a decir Apocalipsis capítulo 11 en el verso 8. Apocalipsis 11:8. Miren lo que dice acá. Apocalipsis 11:8. Sus cadáveres quedarán en la plaza de la gran ciudad, que simbólicamente se llama Sodoma o Egipto, allí donde también su Señor fue crucificado. Palabra de Dios. ¿Oyeron lo que dice? Simbólicamente se llama Sodoma o Egipto. Sodoma es lo mismo de Babilonia. ¿Ya dieron cuenta? No era Babilonia. Simbólicamente dice, en realidad se llamaba Roma. Pero dice también, allí donde su Señor fue crucificado. Pregunto, ¿Jesús fue crucificado en Roma? ¿Dónde fue crucificado Jesús? Jerusalén. O sea que está diciendo que esa ciudad no solo era Roma, sino que también era Jerusalén. En pocas palabras, en Jerusalén también había un solo desastre. No solo en Roma. Y Jerusalén era la tierra santa, donde estaba el templo. Imagínense cómo estaba ese entonces. No muy distinto a cómo vive el mundo la gente hoy. No es muy distinto. Pero vean cómo dice. ¿Qué es lo que estamos queriendo sacar? Que la ramera no es una iglesia, es una ciudad. Y ya encontramos dos ciudades, Roma y Jerusalén. De ese entonces, no significa que ahorita Roma sea la ramera y que Jerusalén de ahorita sea la ramera, no. De ese entonces, ojo, ¿sí? Porque ya pasaron más de 2000 años, algo tuvo que haber cambiado. ¿Tá? Pero de ese entonces sí eran eso. Ahora, miren qué dice Apocalipsis en el capítulo 1, en el verso 4. Apocalipsis capítulo 1, verso 4. ¿Por qué? Porque van a decir, es que la ramera es la iglesia, lo que pasa es que San Juan no dice que es la iglesia. Pero aquí en Apocalipsis 1:4, San Juan sí utiliza la palabra iglesia y no la usa para referirse a la ramera. Y ahí tenemos que ver que San Juan sí sabía lo que era iglesia y lo había diferenciado bien. Dice Apocalipsis 1:4, Juan a las 7 iglesias de Asia, gracia y paz a vosotros, de parte de aquel que es, que era y que va a venir, de parte de los 7 espíritus que están ante su trono. Palabra de Dios. ¿Qué está diciendo? El libro del Apocalipsis, San Juan sí sabía lo que era la iglesia. Por eso dice, a las iglesias que están en Asia. ¿Ve cómo lo diferencia? En cambio, en el 18 dice, la mujer que viste era la ciudad, no dice la mujer que viste era la iglesia. Él lo diferencia. ¿Sí? Eso hay que tenerlo en cuenta. Y último texto, Oseas en el capítulo 4, en el verso 15. Oseas 4:15. Dice la palabra de Dios. Oseas 4:15. Si tú, Israel, te prostituyes, que no sea culpable Judá. No vayas a Gilgal, no subas a Bet-Abel, no juréis por vida de Yahvé. Palabra de Dios. ¿Qué está diciendo? El pueblo de Israel se prostituyó. El pueblo de Israel se convirtió en una ramera. Vuelve a decir, el pueblo, la ciudad, Israel, no la iglesia o los judíos, no, Israel. Entonces, primer argumento, la ramera de Babilonia es la iglesia. Falso, no es la iglesia, es una ciudad. Ya nos lo dijo Apocalipsis 17:18, Apocalipsis 18:10, 1 Pedro 5:13, Apocalipsis 11:8, Apocalipsis 1:4 y Oseas 4:15. ¿Estamos? ¿Me comprendieron? Primer argumento, nada más. Vamos, nos faltan otros 3. Bien. Segundo argumento. Al revés, bueno. Segundo argumento. Ahí van a disculpar. Este era aquí y este era aquí. Pero lo demás sí, solo el número. El 4 era el 2 y el 2 era el 4. Pero el título así está bueno.
Segundo argumento, porque aquí dice 4 y era 2. Segundo argumento, los colores litúrgicos. ¿Qué dicen ellos? Los colores son símbolos de la ramera. Y no miran cómo se visten en la iglesia católica: morado, verde, blanco, rojo, símbolos de la ramera. Así se vestía la prostituta, porque así se viste el padre. Pues vamos a ver si es cierto, porque ellos ponen fotos del Papa y de los cardenales usando vestiduras púrpuras y escarlatas para justificar que la iglesia es la ramera. Yo les digo, ellos dicen, los colores son símbolos de la ramera. Yo les digo, no, los colores litúrgicos son bíblicos. Esa sería la respuesta. Los colores litúrgicos son bíblicos. Primera cita, San Juan, capítulo 19, del 2 al 5. San Juan 19, del 2 al 5. Miren cómo a Jesús mismo le pusieron un manto de púrpura encima. San Juan 19, del 2 al 5 dice: los soldados trenzaron una corona de espinas, se la pusieron en la cabeza y le vistieron un manto púrpura. Después se acercaron a él y le decían: salve, rey de los judíos, al tiempo que le daban bofetadas. Volvió a salir Pilato y les dijo: mirad, os los voy a traer aquí para que sepáis que no encuentro ningún delito en él. Salió entonces Jesús coronado de espinas y con el manto púrpura. Pilato les dijo: aquí tenéis al hombre. Palabra de Dios. Y San Mateo 27, 28, que es lo mismo. Mateo 27, 28 dice: lo desnudaron y le echaron encima un manto púrpura. Palabra de Dios. Jesús usó un manto púrpura el día de la pasión. ¿Por qué nosotros vestimos al Vía Crucis con un vestido morado? Ahí está la respuesta si les preguntan el viernes. Y les preguntan el viernes, léanles estos dos textos bíblicos. Estamos haciendo lo que la Biblia dice. Cuando a Jesús le pusieron la corona de espinas y lo sacaron para afuera a presentarlo a la gente, llevaba un vestido morado, manto de color púrpura. Solo que nosotros no lo vamos a sacar desnudo, ¿verdad? Porque el manto solo era la mitad y lo demás era desnudo. Nosotros lo tapamos bien y le ponemos el vestidito completo. Pero era púrpura, que es lo que importa, o sea, morado. ¿Sí? O sea, era un color que el mismo Jesús usó. Vamos al libro del Apocalipsis, en el capítulo 18, en el verso 16. Y ahora ya no vamos a hablar de púrpura o morado, ahora vamos a hablar de color blanco. El color blanco. Apocalipsis capítulo 18, en el verso 16. Miren qué dice acá. Ay, la gran ciudad, que se vestía de lino, púrpura y escarlata, que resplandecía de oro, piedras preciosas y perlas. Palabra de Dios. ¿Qué dicen ellos? La gran ciudad. ¿Quién era la gran ciudad? Dijimos, la ramera. ¿Cómo se vestía? Dice, aquí dice, de lino, o sea, blanco, púrpura, o sea, morado, y escarlata, o sea, rojo. ¿No es así que se viste el Padre? Entonces dicen ellos, ahí está la ramera, la iglesia de la prostituta. Listo. Aquí no dice verde, si dijera verde, pero ¿qué os podía? ¿Pero se dan cuenta de eso? ¿Cómo le respondemos nosotros? Ahora, esta cita se la van a tirar a ustedes, no es que ustedes la van a usar con ellos. Yo la puse para que se entere. ¿Cómo van a responder? Apocalipsis capítulo 3, verso 4. Con Apocalipsis 3, 4 responde. Dice acá: tienes no obstante en Sardes unos pocos que no han manchado sus vestidos. Ellos andarán conmigo vestidos de blanco porque lo merecen. Palabra de Dios. ¿Qué está diciendo? Los que no mancharon sus vestidos, ¿quiénes son ellos? Los santos. ¿Cómo se visten? De blanco. El blanco entonces no es símbolo de la ramera, sino que es símbolo de pureza y santidad. Por eso en la fiesta de los santos usamos el color blanco. Es más, en Apocalipsis capítulo 19, en el verso 11, Apocalipsis 19, 11 dice: entonces vi el cielo abierto, donde había un caballo blanco. Su jinete se llama Fiel y Veraz, y juzga y combate con justicia. Palabra de Dios. ¿Qué dice San Juan? Vi un caballo y un jinete, y el caballo era blanco. ¿Quién era el jinete? Jesús. Jesús iba montado sobre un caballo blanco. Si fuera símbolo de la ramera el color blanco, ¿por qué Jesús iba montado en un caballo blanco?
porque eso es símbolo de pureza. ¿Y quién más puro que Jesús? Por eso usaba blanco. Y dice Apocalipsis 20:11, Apocalipsis 20:11, luego vi un gran trono blanco y el que estaba sentado sobre él. El cielo y la tierra desaparecieron de su presencia sin dejar rastro. Palabra de Dios. ¿Quién es el que se sentó en él? Dios. ¿Y cómo era el trono? Blanco. Entonces no significa que el color blanco sea de la ramera. El color blanco es de pureza. ¿Sí? Ya con eso botamos estas citas que les tiraron a ustedes de que ellos usan. Todos los demás aquí hablan de color blanco y dicen que el color blanco era símbolo de Cristo y era símbolo de pureza. No sé si me van comprendiendo. ¿Sí? Bueno, tercera acusación, la de allá. Los objetos litúrgicos, el cáliz, la copa, la patena y todo lo demás. ¿Qué dicen ellos? Las piedras preciosas y las copas de oro son símbolo de la Babilonia, de la gran ramera, de la prostituta, del Apocalipsis, y esa es la iglesia. Nosotros respondemos, no, los objetos litúrgicos son bíblicos, están en la Biblia. Primera cita bíblica, Éxodo. Aquí no lo vamos a leer todo porque son 3 capítulos. Libro del Éxodo, capítulo 37 al capítulo 39. Es un montón. 37, 38, 39. No versículos, capítulos. De su Biblia serán unas 3 o 4 hojas que hay que leer. Yo solo puse los títulos. ¿De qué nos hablan estos 3 capítulos, 37, 38 y 39? Del Arca de la Alianza. Ahí Moisés dice cómo tenían que hacerla. De 2 metros, de 1 metro, con unos ángeles grandotes, de 5 metros sus alas, y que sus alas se toparan arriba, ala con ala, y que iban a ser grandes ángeles, y que en medio iba a llevar una gran base de oro y demás. Ustedes la leen después. Luego, la mesa de los panes de la presencia no era cualquier mesa, era una mesa revestida, chapeada en oro, que llevaba unos angelitos dibujados ahí enfrente. Todo eso está ahí detallado. El candelabro, ¿cuál es el candelabro? Aquel que tenía 7 candelas. No sé si han ido a catedral, por ahí tienen unos. Solo que tienen como 20 candelas, pero el candelabro solo tiene 7. ¿Sí? Ahí dice de qué material era, de qué color era, de qué tamaño era. Luego nos habla del altar del incienso, del óleo de la unción y del incienso aromático, del altar de los holocaustos, de la pila de bronce, de la construcción del apio, del inventario de los metales, de los ornamentos del sumo sacerdote, el efod, el pectoral, el manto, de las vestiduras sacerdotales y de la diadema. Yo no me voy a detener porque el tiempo no nos da. Pero ustedes váyanse a leer Éxodo 37 y 39 y cuando alguien les diga, si te has dado cuenta de todo lo que usan, dígale, ya lo usaban en el Antiguo Testamento. Y eso no es símbolo de la ramera. Nosotros solo seguimos porque era símbolo de Dios y le agradaba a Dios. ¿A Dios le agradaba eso? ¿No se acuerdan cuál fue el pecado de... No sé si fueron los... No me acuerdo ahorita cómo se llaman estos, los de Sansón, los que derrotó Sansón. El pueblo, no me acuerdo ahorita. Los filisteos. ¿Cuál fue el pecado de los filisteos? Que se robaron el arca. Y no solo eso, sino que mandaron a traer la copa donde el sacerdote ofrecía el sacrificio y bebieron vino ellos con sus mujeres y sus hijos. Y ahí viene el rey Nabucodonosor después de eso, y viene Daniel y profetiza: su reino ha sido pesado, contado y dividido. ¿Se acuerdan de esa frase? Cuando lo escribió en la pared. ¿Por qué? Porque habían bebido en las copas que eran santas, que no eran para eso. Y todo eso dice aquí en los, ¿dónde están los ornamentos del sumo sacerdote y el inventario de los metales? Ahí dice todo eso, cómo se tenían que hacer y de qué material era. Dijimos acá que todo esto, pero San Juan relata en el Apocalipsis 21, del 18 al 21, que la nueva iglesia, la Jerusalén celestial, también tendrá oro, plata y todos materiales preciosos. Eso sí lo vamos a leer. Apocalipsis 21, del 18 al 21, dice: la muralla es de jaspe y la ciudad de oro puro, semejante al vidrio puro. Los pilares de la muralla de la ciudad están adornados con toda clase de piedras preciosas. El primer pilar con jaspe, el segundo con zafiro, el tercero con calcedonia, el cuarto con esmeralda, el quinto con sardónica, el sexto con cornalina, el séptimo con crisólito, el octavo con berilo,
el noveno con topacio, el 10º con crisoprasa, el 11º con jacinto, el 12º con amatista. Las 12 puertas son 12 perlas. Cada puerta está hecha con una sola perla. La plaza de la ciudad es de oro puro, transparente como el cristal. Palabra de Dios. ¿Por qué creen que han sacado esa canción? Oh, Jerusalén, qué bonita eres, calles de oro, mar de cristal. De aquí lo han sacado, de esta cita bíblica. Porque así va a ser la Jerusalén celestial. Entonces, si ahorita fuera malo usar oro, plata y todo, como usan los sacerdotes, ¿por qué en la Jerusalén celestial sí va a haber? Si es malo, no tendría que haber allá tampoco. Pero va a haber. Entonces no es malo. Y la última cita, ¿por qué no es malo? Porque dice Ageo en el capítulo 2, en el verso 8, Ageo 2:8 dice: mía es la plata y mío el oro, oráculo de Yahvé Sebaot. Palabra de Dios. Dios dice: mía es la plata, mío es el oro. No es malo. Todo viene de Dios. Y mejor todavía si se usa para Dios. Entonces, si nos damos cuenta, este tercer argumento de que los objetos son de la ramera, eso queda totalmente falso. Porque ya los usaba el pueblo de Israel antes y los seguirá usando la Jerusalén celestial después cuando Cristo venga. Se seguirán usando. Porque son parte de esta esencia. Y la cuarta acusación, que nos habla de que Roma está sentada sobre 7 colinas, también nos va a demostrar a nosotros que Jerusalén en ese entonces también estaba sobre 7 colinas. También estaba sentada. Para eso ya se los dejo a ustedes, Ezequiel 16, Ezequiel 23. ¿Por qué no lo leemos? Porque es casi todo el capítulo entero, del 1 al 43. Y para estar leyendo 43 versículos, llevaría un montón de tiempo. Pero ustedes tiempo tienen de sobra en su casa. Ahí lo pueden revisar. Y la última, Isaías del 1 del 21 al 26. Entonces, concluimos este segundo punto diciendo que en ese entonces San Juan escribe el Apocalipsis en un momento en que los cristianos estaban siendo atacados por los romanos. Y para darles un consuelo y para usar términos que lo comprendieran, usó la referencia de que Roma era la gran ramera y que los iba a perseguir, pero que no iba a triunfar. Que ahora los protestantes digan que la gran ramera es la Iglesia Católica, eso es totalmente distinto. Y no tiene fundamento, ya lo pudimos ver aquí nosotros. Entonces, terminamos el segundo punto, vamos al tercero, porque ya solo nos quedan 5 minutos. Pero el tercero sí se los voy a dar a ustedes, no sé si me ayudan a repartirlo. A ver, si me ayudan a repartirlo. Vale, uno cada uno. ¿Cuál era el tercer punto? Los santos padres y la iglesia. Y les dije que en el archivo que les voy a mandar de WhatsApp va un cuarto punto, que es el dogma de fe. Fuera de la Iglesia Católica no hay salvación. Por eso ya les toca leerlo a ustedes, porque solo ese dogma son 23 páginas que les voy a mandar. Entonces, llevaría un montón de tiempo, ¿no? Bueno, los santos padres. ¿Qué decían los santos padres de la Iglesia? Decían, por ejemplo, San Ambrosio, obispo de Milán, que vivió entre los años 340 al 397 después de Cristo, decía: donde está Pedro, ahí está la iglesia. Gracias. Y donde está la iglesia, no hay muerte, sino vida eterna. ¿Se dan cuenta de lo que él decía? Luego, San Irineo, obispo de León, que vivió entre el año 130 al 208, decía: donde está la iglesia, ahí está el Espíritu de Dios. Y donde está el Espíritu de Dios, ahí está la iglesia. Y toda gracia y el Espíritu de la verdad, alejarse de la iglesia significa rechazar el Espíritu. Miren lo que decían ellos, los primeros cristianos. San Ignacio de Antioquía para el año 107 decía: ahí donde está Cristo, está la iglesia católica. Y ahí viene San Panciano, que les decía yo, obispo de Barcelona, del año 375, que decía: cristiano es mi nombre y católico mi apellido. El uno me designa, mientras que el otro me especifica. Así soy válido y puesto aparte. Cuando somos llamados católicos es por apelación. Nuestra gente se mantiene aparte de cualquier nombre hereje. Y miren lo que dice San Cipriano de Cartago en el año 251. No puede tener a Dios como Padre
quien no tiene a la iglesia como su madre. Y ahí les dejo lo demás para que ustedes lo lean. ¿Qué están diciendo los primeros padres de la iglesia? Que solo había una iglesia y que nadie podía salirse de ella ni rechazarla, tenían que estar unidos a ella. Y ustedes tienen una hoja de un lado y de otro lado, tienen dos lados para que la puedan leer un montón de padres de la iglesia. Así que ahí van a tener cómo entretenerse. También esto va a ir ahí en el archivo, no se preocupen. ¿Sí? Pero bueno, hasta ahorita, ¿alguna duda? ¿Pregunta? Terminamos la clase 5. Estas hojitas, pues bueno, yo voy a subir el video y luego ustedes lo pueden ver allá en el WhatsApp y lo pueden revisar otra vez en YouTube y en Facebook. Luego, la próxima semana nos vemos acá siempre, de 8 a 10. Vamos con la clase 6, que va a ser la sucesión apostólica y la jerarquía en la iglesia, incluyendo la imposición de manos. Vamos a pedir la bendición para poder desconectar el internet y después pasamos lista. Le damos la bendición a María y digamos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mi parte, ven conmigo a todas partes, solo nunca nos dejes, ya que nos amas tanto como una verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.